Hola, hola, mi gente bella, bienvenidos un día más a su canal favorito de dramas turcos. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para dejarse llevar por un torbellino de emociones. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, tocará sus corazones y les hará suspirar como nunca antes, los reencuentros más épicos, conmovedores y absolutamente inolvidables de las series turcas. Sí, esos momentos en los que los personajes, después de años de separación, malentendidos, obstáculos insuperables y giros inesperados del destino, finalmente se reencuentran. Prepárense para un viaje emocional que les hará llorar, reír, y sobre todo, creer en el poder del amor verdadero. Antes de empezar con esta selección de reencuentros que han marcado un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas novedades, análisis, curiosidades y mucho más sobre el fascinante mundo de las series turcas. Además, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos contenido nuevo. No querrán perderse nada. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus pañuelos, y déjense llevar por esta avalancha de emociones. Vamos a empezar con un reencuentro que nos robó el aliento en Karasevda. ¿Recuerdan a Kemal y Nihan? Su amor, desde el principio, estuvo marcado por la adversidad. Las diferencias sociales, las intrigas familiares y la maldad de Emir hicieron que su camino juntos fuera un verdadero infierno. Pero a pesar de todo, su amor permanecía intacto, como una llama que se negaba a extinguirse. El reencuentro en el puente después de años de separación, fue simplemente mágico. La tensión en el aire era palpable, las miradas lo decían todo, y las lágrimas de ambos reflejaban el dolor de la ausencia y la esperanza de un futuro juntos. Uf, solo de recordarlo se me pone la piel de gallina. Era como si el universo entero se detuviera para permitir que esos dos corazones, que tanto habían sufrido, volvieran a latir al unísono. La brisa suave que soplaba parecía susurrar promesas de un futuro mejor, lejos de la sombra de Emir y las artimañas de la familia de Nihan. Y es que después de tanta angustia, este reencuentro no solo fue un alivio para los personajes, sino también para nosotros, los espectadores, que habíamos estado sufriendo con ellos desde el primer episodio. Seguimos con otro drama que nos hizo sufrir y amar a partes iguales, Medcezir. Yaman y Mira, una pareja que superó todos los obstáculos para estar juntos. El reencuentro de ambos después del accidente de Mira, cuando ella pierde la memoria y no recuerda a Yaman, fue desgarrador. Ver la desesperación de Yaman intentando que Mira recordara su historia de amor, fue una verdadera prueba de fuego. Cada intento fallido de Yaman era un puñal directo al corazón, haciéndonos sentir su frustración y su dolor. Él no se rendía porque sabía que debajo de esa amnesia, seguía latiendo el corazón de la mujer que amaba. La escena en la playa, cuando finalmente Mira recuerda todo y se lanza a los brazos de Yaman, es simplemente icónica. Un momento que quedó grabado a fuego en nuestros corazones. La inmensidad del mar reflejaba la inmensidad del amor que sentían el uno por el otro. Las olas rompían en la orilla, como un símbolo de los obstáculos que habían superado para llegar a ese momento. Y el abrazo final selló para siempre su destino juntos. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de Erken Cikus, una comedia romántica que nos enamoró con la química arrolladora de Can y Sanem. Su reencuentro después de la amnesia de Can, cuando Sanem le muestra el libro que escribió sobre su historia de amor, es precioso. Ver a Can recuperar sus recuerdos a través de las palabras de Sanem, fue un momento lleno de emoción y esperanza. Y ese abrazo final. Un abrazo que lo decía todo. Era como si el libro de Sanem fuera la llave maestra que abría la puerta a los recuerdos perdidos de Can. Cada palabra escrita, cada anécdota relatada, era una chispa que encendía la llama de su amor. Y cuando finalmente Can la reconoció, la abrazó con la fuerza de quien ha estado a punto de perder lo más valioso que tiene. Un abrazo que transmitía todo el amor, la pasión y la complicidad que habían compartido. No podíamos dejar fuera de esta lista a Siyabe Yazask. Ferhat y Asl, una pareja improbable que encontró el amor en medio del caos. El reencuentro de ambos después de que Asl fingiera su muerte para proteger a Ferhat, es intenso y lleno de pasión. La sorpresa de Ferhat al ver a Asl viva, la confusión, la alegría y el amor desbordante, todo en una sola escena. Un reencuentro que nos dejó sin aliento. Imagínense la escena, Ferhat, devastado por la supuesta muerte de Asl, tratando de reconstruir su vida en un mundo que de repente se ha vuelto gris.
Y de repente ahí está ella, de pie frente a él, como un espejismo, como un sueño imposible. La incredulidad inicial da paso a la alegría, al alivio y al amor incondicional. Un amor que había sobrevivido a la muerte, al engaño y a la oscuridad. Ahora vamos con Kiral Kask. ¿Recuerdan a Homer y Daphne? Su relación estuvo llena de secretos, mentiras y malentendidos. Pero a pesar de todo, el amor entre ellos era innegable. El reencuentro de ambos después de que Homer descubriera la verdad sobre el contrato de Daphne es agridulce. La decepción de Homer, el arrepentimiento de Daphne y el deseo mutuo de estar juntos, crean una atmósfera cargada de emoción. Un reencuentro que nos hizo reflexionar sobre la importancia de la confianza en una relación. La traición de Daphne había roto el corazón de Homer, y reconstruir esa confianza era un desafío monumental. Pero el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier obstáculo. Era un amor que merecía una segunda oportunidad, un amor que estaba dispuesto a luchar por superar las heridas del pasado. Sigamos con Gulperi. Esta serie nos muestra un reencuentro familiar, uno de esos que te tocan el alma. Gulperi, después de años de estar separada de sus hijos debido a injustas acusaciones, lucha incansablemente para recuperarlos. El momento en el que finalmente logra reunirse con ellos, especialmente con su hijo Khan, es simplemente desgarrador. Las lágrimas de alegría, los abrazos apretados y las palabras de amor, hacen de este reencuentro un momento inolvidable. La injusticia había separado a Gulperi de sus hijos, pero su amor maternal era un lazo indestructible. Cada día, cada noche soñaba con el momento en que pudiera volver a abrazarlos, besarlos y decirles cuánto los amaba. Y cuando finalmente ese momento llegó, fue como si el tiempo se detuviera. Un abrazo que lo curaba todo, un abrazo que lo significaba todo. Y hablando de reencuentros familiares, no podemos olvidar a Anne. Zeynep, una maestra suplente, decide adoptar a Melek, una niña maltratada por su familia. Su reencuentro después de que ambas se vieran obligadas a separarse para protegerse, es emocionante. Ver a Melek correr hacia Zeynep gritando Anne, es un momento que te parte el corazón. La relación entre Zeynep y Melek era mucho más que una simple adopción. Era un lazo de amor incondicional, un vínculo que trascendía la sangre. Zeynep se había convertido en la madre que Melek nunca había tenido, y Melek había llenado el vacío en el corazón de Zeynep. Y cuando se reencontraron, después de la dolorosa separación, fue como si volvieran a respirar. Ahora vamos con un reencuentro un poco diferente, uno marcado por el arrepentimiento y la redención. Hablamos de Yerde. Sarp y Umut, dos hermanos separados al nacer, que terminan enfrentándose en bandos opuestos de la ley. El momento en el que descubren que son hermanos es impactante. Ver su reacción, la incredulidad, el dolor y la esperanza de poder recuperar el tiempo perdido, es conmovedor. La vida los había separado, los había puesto en caminos opuestos, pero la sangre siempre llama. El descubrimiento de su parentesco fue un shock, pero también una oportunidad para redimirse y reconstruir una relación que nunca debió romperse. Y no podemos dejar de lado Dirilis, Ertuğrul, una serie histórica que nos ha regalado grandes reencuentros. El reencuentro de Ertuğrul con su hijo Osman, después de años de separación, es un momento lleno de orgullo y emoción. Ver a Ertuğrul reconocer en Osman el valor y la determinación para continuar su legado, es inspirador. Ertuğrul había dedicado su vida a luchar por su pueblo, a construir un imperio y a defender su fe. Y ver a su hijo Osman seguir sus pasos, era la mayor recompensa que podía recibir. Un reencuentro que simbolizaba la continuidad, la esperanza y el legado de una dinastía. Siguiendo con las series históricas, Muhteşem YZYL nos presenta un reencuentro lleno de intrigas palaciegas. El reencuentro de Hürrem Sultán con sus hijos, después de ser exiliada del palacio, es un momento de fuerza y determinación. Ver a Hürrem jurar venganza y luchar por recuperar su poder, es impresionante. Hürrem había luchado contra viento y marea para convertirse en la sultana más poderosa del Imperio Otomano. Su exilio fue un golpe duro, pero no la derrotó. Su amor por sus hijos y su sed de venganza la impulsaron a regresar al palacio, más fuerte y decidida que nunca. Otro reencuentro que nos sacudió fue el de Aşk Laftan Anlamaz. Hayat y Murat, una pareja llena de chispa y malentendidos. Después de una separación llena de dolor y dudas, su reencuentro en el aeropuerto, justo cuando Hayat está a punto de irse, es un torbellino de emociones. La declaración de amor de Murat, la desesperación de Hayat y el beso apasionado,
hacen de este reencuentro un momento inolvidable. Los aeropuertos siempre han sido escenarios de despedidas tristes y reencuentros emocionantes. Y el reencuentro entre Hayat y Murat no fue la excepción. Fue un momento de clímax, un punto de inflexión en su relación. Volviendo a los dramas más intensos, Kukur nos regala un reencuentro fraternal lleno de tensión. Yamak y sus hermanos, después de superar innumerables obstáculos y peligros, se reúnen para proteger su familia y su barrio. La lealtad, el amor y el sacrificio que demuestran estos hermanos, hacen de este reencuentro un momento memorable. En el mundo oscuro y peligroso de Kukur, la familia es lo único que importa. Los hermanos Koval han demostrado una y otra vez que están dispuestos a dar la vida el uno por el otro. Y su reencuentro, después de cada batalla, es un símbolo de su unidad y su fuerza. Y para los amantes de las comedias románticas, By Jane nos ofrece un reencuentro lleno de humor y romance. Ozgur y Ezgi, una pareja con personalidades opuestas, pero con una química innegable. Después de una serie de enredos y confusiones, su reencuentro en la playa, con una declaración de amor improvisada y un beso bajo las estrellas, es simplemente adorable. La playa, el mar, las estrellas, el escenario perfecto para un reencuentro romántico. Y la declaración de amor de Ozgur, aunque improvisada, fue sincera y conmovedora. Demostrando que incluso los opuestos se atraen y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. No podemos olvidarnos de Senkalkapm. Eda y Serkan, una pareja que conquistó nuestros corazones con su amor lleno de altibajos. Después de una separación dolorosa y la pérdida de la memoria de Serkan, su reencuentro es agridulce. Ver a Eda luchar por recuperar el amor de Serkan, recordándole los momentos más especiales de su relación, es emotivo y esperanzador. Eda se convirtió en la guardiana de los recuerdos de Serkan, en la encargada de reavivar la llama de su amor. Y a pesar de las dificultades, nunca se rindió. Porque sabía que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la amnesia. Y por último, pero no menos importante, Erkay. Miran y Reyyan, una pareja marcada por la venganza y el odio, que encontró el amor en medio del caos. El reencuentro de ambos después de superar las intrigas y los secretos de sus familias, es un momento de paz y reconciliación. Ver a Miran y Reyyan construir un futuro juntos, libres del pasado, es inspirador. El amor de Miran y Reyyan había nacido en medio de la venganza y el odio, pero logró florecer y superar todas las adversidades. Su reencuentro fue un símbolo de paz, de reconciliación y de esperanza. Y hasta aquí nuestra selección de reencuentros turcos que te harán llorar y amar. Espero que hayan disfrutado de este viaje emocional tanto como yo. Hemos revivido momentos llenos de pasión, dolor, alegría, esperanza y sobre todo, mucho amor. Hemos recordado cómo el destino puede separar a las personas, pero también cómo el amor verdadero siempre encuentra la manera de reunirlas. Hemos visto cómo el perdón y la redención pueden transformar vidas y construir un futuro mejor. Y sobre todo, hemos reafirmado nuestra fe en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, cuéntenme cuál de estos reencuentros fue su favorito, cuál los hizo llorar a más no poder, y cuál los inspiró a creer en el amor verdadero. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme los invito nuevamente a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.